Bienvenidos a esta edición especial de Los Otros Libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura. Entre las actividades de la feria hay una que tiene que ver con algo que ha sucedido recientemente en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades. Se ha recuperado una cantidad de textos, no solo libros, también revistas, que pertenecieron a Ricardo Piglia. Para hablar de esto, recibimos a Rosalía Baltar, que es docente de la carrera de Letras y que está muy involucrada en todo lo que ha sucedido con los libros de Ricardo. Bienvenida. Bueno, gracias. ¿Cómo comienza la historia? ¿Estos libros estaban en Mar del Plata? ¿Desde dónde vinieron? Sí, estos libros y bueno, todo el lote quedó en la casa que Piglia tenía, o de los familiares de Piglia aquí en Mar del Plata. Y la sobrina de Ricardo, que es Melina Piglia, que es docente también de la universidad, trabaja en Ciencias Económicas. Melina decidió confiar en mí para ver qué se hacía con esos libros y esas revistas que Ricardo había dejado en Mar del Plata y que quería que fueran de alguna manera donadas o cedidas a la Facultad de Humanidades. Él lo dispuso. Claro, con la que, digamos, él tenía un fuerte vínculo con la facultad a través del grupo de investigación de Mónica Bueno y por una red de afectos personales incluso, ¿no? Con la ciudad y con miembros del Departamento de Letras. Así que bueno, yo formo parte de un grupo de investigación que se llama Estudios de Teoría Literaria, así que dirige María Coira y yo soy la codirectora. Así que nos pusimos en marcha con el equipo, que somos todas chicas, y hicimos una especie de trabajo coordinado por Ailín Mangas, que es una de nuestras integrantes y que además es bibliotecaria documentalista, tiene la doble carrera. Y hicimos un catálogo casero como para determinar cuáles eran los temas, los problemas que podrían pensarse a partir de ese grupo de textos, considerar el período, etcétera, ¿no? Bueno, fuimos planteando algunas cuestiones. De allí surgió una becaria, una estudiante avanzada de la carrera que se llama Carolina Evans, que está haciendo un trabajo sobre algunos textos que aparecen en el lote Piglia. Y bueno, y luego de todo un proceso, los efectivamente donamos al CID, que es el Servicio de Información Documental. Las personas allí encargadas diseñaron un espacio para poder tener los libros. ¿De cuántos libros hablamos, Rosalía, aproximadamente? Estamos hablando de, no llegan a 200 los libros y también un centenar de revistas. Algunas son revistas muy importantes, por ejemplo las revistas de los libros o las revistas de Abelardo Castillo, digamos. Hay alguna serie de revistas revistas francesas, revistas italianas, que no tienen todos los números, no están completas, pero que son una fuente interesante tanto para historiadores como para gente de letras. Imagino que con los libros han hecho un rastreo, han buscado subrayados, algunas anotaciones. ¿Qué encontraron de particular? Bueno, hay toda una... Por empezar, una cosa curiosa e interesante es que, como hacemos varios, en las contratapas internas de los libros aparecen las clases de Piglia, porque Piglia en ese momento era profesor en La Plata, de la carrera de Historia. Ajá. Entonces ahí, por momentos hay resúmenes de clases, de cómo enfocar la clase y demás, ¿no? Luego sí, hay marcas de subrayados, hay notas, hay algunos textos que no le pertenecían a Piglia y que, bueno, son de la China Ludmer, y hay huellas de la China Ludmer también, que fue su pareja durante un tiempo. Luego hay libros autógrafos, tanto de él, libros firmados por él,
y también primeras ediciones de libros de colegas como David Viñas, o Abelardo Castillo, o Estela Canto, Roberto Cosa, ¿no? Primeras ediciones de textos que le fueron regalados a Piglia, ¿no? Y que no sé si habrá leído o no. Y Ricardo Piglia, a ver, es muy reconocido, me lo contaste en alguna oportunidad, Sí. como crítico. ¿Es tan reconocido como narrador también, como novelista, cuentista? Sí, actualmente tiene un reconocimiento, es decir, creo que también te había contado que si uno toma en cuenta el impacto que provocó Respiración Artificial en el momento de publicación, es un impacto notable, ¿no? Sobre todo, siempre recuerdo las palabras de Alperín Dongui, que un importante historiador que justamente cuenta que la aparición de Respiración Artificial, tiene un artículo muy bonito, fue realmente un pulmón para toda una generación, para poder respirar en ese momento de ostracismo, Claro, que representó la dictadura, ¿no? Y luego tiene, por supuesto, Piglia tiene todo su otro costado respecto de la narrativa, de cómo de alguna forma incorpora la historia argentina, claro. y también la crítica argentina en su literatura, ¿no? Sí, tiene un gran reconocimiento. La muerte en estos tiempos hizo que, bueno, de alguna forma eclosionaran dossier, trabajos Sí, sí. sobre él, y también la publicación última de las memorias de Renzi, Claro, los diarios de Renzi, claro. en las que, bueno, de alguna forma falló el procedimiento, ¿no? En el sentido de que, bueno, nadie lee eso como si fuera de Emilio Renzi, Claro, sino claro. de Ricardo Piglia. Sí. Y podemos reconocer profesores, gente de la ciudad que aparece en esas memorias, ¿no? Sobre todo en el periodo tanto de Piglia como estudiante en La Plata, de historia, como en sus años jóvenes, cuando vivió en Mar del Plata, ¿no? Vivió en Mar del Plata, disfrutaba mucho de la biblioteca pública, Sí. leía mucho, él lo destaca en sus diarios. Sí, sí. Eh, Y el cine. El cine, claro, porque veía muchas películas, además nadaba en la Sí. playa. Pero se fue a estudiar, como dijiste, historia. ¿Por qué estudió historia y no literatura? La verdad que yo no podría decirte por qué, no sé, porque seguramente, digamos, hay en su literatura, te puedo decir yo a través de lo que leí, una pulsión por digamos, por el pensamiento histórico, diríamos, argentino, ¿no? Pero bueno, sí, finalmente estudió la carrera, pero se dedicó a la literatura plenamente, claro. porque la decisión de ser escritor va en paralelo con tener una carrera universitaria, ¿no? Es un impulso mucho mayor y muy determinado en él, por lo menos a través de lo que se ve en sus memorias, ¿no? Pero las clases que él da en Estados Unidos son de literatura. Sí, eso en Princeton, sí. Claro. Pero ya estamos hablando de mucho un tiempo escritor después. consagrado casi, ¿no? Mencionaste alguna vez también, conversando en otro ámbito, los cuentos y el valor de los cuentos de Piglia. Sí. Hace poco reencontré ese cuento que vos mencionaste, que tiene que ver con Mar del Plata, en nombre falso está, en la edición de Nombre Falso. Sí, el de el viaje, el fin del viaje. Exactamente, que tiene que ver con una Mar del Plata. Y tiene que ver con este espacio, con este en espacio, el mismísimo en completamente. el que estamos. Sí, con la ex terminal de micros. Exactamente, sí, es un cuento muy curioso. Hay un estudiante en la facultad muy competente que hizo un trabajo relacionando el cuento con una tradición fílmica francesa de los años 60, donde se ven como correlatos y correspondencias, ¿no? Sí, y es un cuento en el que el espacio de la ciudad, sobre todo en forma contemporánea a la construcción de la Mar del Plata ciudad feliz, ¿no?
resulta muy interesante porque se ve como si fuera el lado oscuro de la luna, ¿no? En ese cuento se ven los espacios obliterados por esa ciudad feliz, los espacios de tránsito, los que podríamos llamar no lugares porque, qué sé yo, los hospitales, los cafés de las terminales y demás son espacios de tránsito, ¿no? Y tiene una coloratura alucinante el texto, como varias cosas de Piglia, que es esta cosa de poder a través de lo visual y a través de los sentidos, o expresar a través de los sentidos todas unas significaciones que no requieren de la palabra, ¿no? O sea, requieren de la palabra, pero para metaforizar situaciones. Por ejemplo, eso también se ve en Plata Quemada, Claro, tanto que claro. hablábamos de Plata Quemada, también se ve eso, ¿no? Cómo se puede decir con una economía de recursos sin tener que ser latoso, explicativo o descriptivo, ¿no? Rosalía, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, no puedo dejar de preguntarte qué van a hacer con esto que han incorporado, que perteneció a Ricardo Piglia, y cuál es el uso que le van a dar en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades. Bueno, es para los lectores, forma parte del acervo del CID ya, así que los lectores pueden ir y consultar. Seguramente esto abrirá puertas a que se puedan hacer algunas investigaciones. A mí me resulta interesante que no solamente es pensar en Piglia, tanto como lector, ¿no? Porque ahí justamente se ve muy claro su espacio de lector, sino también pensar en un contexto, en el contexto de los años 60, en el contexto del ingreso del existencialismo a la vida intelectual argentina, que es compartido, o sea, se pueden hacer varias hipótesis leyendo ese fondo respecto de una época, ¿no? Y de una noción de intelectual que puede desprenderse de allí. Rosalía, muchísimas gracias. Bueno. Rosalía Baltar, presente en esta edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.